Bueno, creo que todos hemos visto por estos días el famoso tren de las redes sociales acerca de cómo era nuestra vida hace 10 años atrás, es decir, en el 2016. Algunas personas le están dando un poquito de marco dentro de lo astrológico, otras personas con otras teorías y otras personas simplemente lo hacen porque, bueno, es lo del momento, todos lo hacen, lo hacemos también. Como buena acuariana que soy, me choca un poco todo lo que está en tendencia de moda y por otro lado, no vamos a negar la fuerza de lo colectivo que a veces nos lleva a querer participar. Pará, yo también quiero. Entonces me puse a mirar cuál era mi vida en el 2016 y vi como, wow, o sea, qué cambios. Pero más allá de lo personal, quería hablar un poquito de este marco colectivo, de ¿qué reflexión hay detrás de hacer esto? Capaz que a alguien se le ocurrió, che, ¿qué pasaba 10 años atrás y ya? Y simplemente abrió esa ventana y se volvió viral. Si le queremos poner análisis, porque nos gusta ponerle análisis a todo, bueno, en el 2016 no estaba pasando astrológicamente nada específico que haya cumplido un ciclo de 10 años para ahora. Lo importante es saber que en el cielo todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo hay movimientos que son bastante potentes y que en lo colectivo hay movimientos que van a significar un montón, porque van a mover cosas a nivel social, pero que eso también puede en lo personal ser muy distinto, porque un tránsito para una persona tal vez no significa nada o no tenga la misma connotación que ese mismo tránsito para otra persona porque le está tocando justamente cosas individuales de su carta que hacen que eso sea un montón. Entonces, ahí diferenciar, ¿no? Entre lo personal y lo colectivo. Luego, si tenemos que hablar de tránsitos en ese entonces, de los tránsitos lentos, ¿por qué digo los lentos? Porque los rápidos justamente se mueven de una manera tan veloz que en realidad están pasando por las mismas instancias de una manera mucho más reiterada, si se quiere, y eso a nivel de la conciencia no presenta tal vez una gran dificultad o un gran desafío como si lo presentan los tránsitos lentos, que además de cumplir funciones más complejas, digo funciones porque cuando hablamos de planetas siempre hablamos de la función que tiene ese planeta en nuestro sistema, como si fuera el verbo, el qué es lo que hace ese planeta. Entonces, a medida que los planetas están más lejos del sistema solar, es decir, desde nuestra percepción también de la Tierra, porque tomamos la astrología desde ese lugar mucho más centralizado, ser humano como centro del universo, miro desde la Tierra lo que está afuera y aquello que está más lejos me es más difícil de integrar. Entonces, mientras más lento se mueva, más complejo va a ser esa función que representa ese planeta y por ende más difícil me va a ser de introyectar esa función en mi conciencia. Entonces, dicho esto, los planetas lentos los vamos a tomar a partir de Júpiter, ¿sí? Júpiter y Saturno podrían ser los planetas sociales, los que están ahí todavía en un intermedio de entre lo personal y lo colectivo. Y luego tenemos a Urano, Neptuno y Plutón, que son los planetas transpersonales, es decir, trascienden mi persona. Entonces, Júpiter en ese momento estaba en el signo de Virgo, donde también estaba el nodo norte, que ahora está invertido. Ahora el nodo norte está en Piscis. Castellano. Júpiter, la función jupiteriana es la de expandir, es la de canalizar, es la de agrandar, es la de, en donde está, hay mucho de eso, ¿no? Por donde pasa, exacerba eso que hay. En la astrología tradicional se tomaba como el planeta benéfico porque justamente tenía esta connotación de por donde está Júpiter vas a tener abundancia, porque hay mucho de eso. Ahora, ojo, porque también puede haber excesos. Donde hay mucho de eso, puede haber excesos. Entonces, en astrología psicológica no lo vamos a tomar como un planeta benéfico, aunque su tránsito parece ser mucho más suave psicológicamente que otros tránsitos de otros planetas. El nodo norte, si se quiere, como para tratar de reducirlo a una frase, es como la dirección que toma nuestra alma en ese momento de nuestra vida y que justamente siempre que tomamos el nodo norte, tomamos el nodo sur también, porque es muy importante que esto
es un eje, ¿sí? El nodo norte está en un signo y el nodo sur va a estar en el opuesto complementario. Entonces, como estaban invertidos en ese entonces, lo que podíamos decir era que estábamos soltando un montón de ilusiones, de fantasías, de todo este tema pisciano que es lo que está más allá de lo visible, lo que no tiene forma, lo que es inexplicable, lo sutil, y que estábamos empezando a dirigirnos hacia lo que sí tiene forma, hacia lo concreto, hacia una planificación del ser, hacia algo que nos genere repeticiones y hábitos y que podamos entonces medir, calcular, que tenga un plan, ¿no? Ahora estamos en lo contrario. Significa que en todos estos 10 años algo nos movió para llevarnos a esta instancia en la que tal vez todo aquello que fuimos planificando llega a un punto en el que tenemos que soltar el control. El decir, che, no tengo el control de todo y mi coherencia a veces viene simplemente cuando me alineo con el deseo de mi alma o con la vibración, la frecuencia de mi alma, de mi espíritu, y no con algo que yo pueda medir, calcular, donde me vuelvo rígido y no dejo que las aguas fluyan y me lleven. Ahora, no quiero decir que hay que hacer ese movimiento, porque esto sería generalizar y va a depender siempre de lo que cada persona tenga que integrar en su propia vida. Hay personas que son mucho más rígidas per se y hay personas que viven en un cuento de hadas y de fantasías. Entonces, dar consejos en realidad siempre va a ser contraproducente para alguien cuando no tenemos en cuenta lo singular. Yo trato de describir como el clima del momento y de hacer una especie de síntesis, aunque no sé si sea realmente lograda. Después tenemos a nuestro amigo Saturno. Saturno se mueve, o sea, Júpiter se mueve un poquito más rápido, Saturno empieza a lentificar un poquito la marcha. En ese momento Saturno estaba en Sagitario. Tal vez sintiendo que había un montón de creencias o ideales que de pronto se vieron limitados, que un montón de globos fueron pinchados para caer a la realidad, porque justamente Sagitario es eso que anhelamos expandir, como esto que el viaje largo, aquello que está ya a distancia, aquello que es superior. Y en eso puede haber mucha construcción de ideales, a veces negación de la realidad. Y este Saturno entonces lo que hizo probablemente durante todo ese tránsito fue, en una primera instancia, tal vez limitar esas creencias, dar el cachetazo de realidad, tal vez reformular creencias para estructurar nuevas y replantear nuevos ideales de una forma mucho más madura, porque Saturno, por donde pasa, lo que genera es maduración, ¿sí? Responsabilidad. Luego teníamos a nuestro amigo Urano pasando por el signo de Aries, que como Aries es el primer signo del zodíaco, lo que podemos interpretar es que nuestro amigo Urano en esa instancia estaba empezando una nueva vuelta zodiacal. Y cada vez que hay un inicio, obviamente eso genera mucha importancia porque hay algo de novedad, hay algo que además no tenía precedentes porque estamos hablando de Urano y Urano es la novedad, es lo nuevo. Los tránsitos uranianos lo que hacen justamente es renovar, es mutar, es traer el cambio, es traer lo nuevo. Muchas veces desde un lugar de vacío, de incertidumbre, sino siempre, y luego desde un lugar de creatividad, ¿no? Donde si yo no tengo referencia de esto nuevo que viene, entonces lo que me queda es crear algo nuevo. Y con esta energía ariana, que es una energía de fuego y de inicio, entonces probablemente esas creaciones fueron mucho más impulsivas, fueron mucho más instintivas desde un yo creativo, también de cierta locura y de cierto riesgo. Si este Urano en este Aries es como, bueno, de pronto hay una cosita medio de yo muestro mi locura y empiezo a sacar eso hacia afuera, a exteriorizarlo. Los tránsitos uranianos ya son mucho más lentos, ¿sí? Entonces, recién piensen que está terminando el tránsito de Urano en Tauro
y es el segundo signo del zodíaco. Y estamos hablando de 2016, o sea, 10 años hacia atrás. Si miramos para atrás, 10 años hacia atrás, Urano estaba en Aries y ahora en Tauro. Recién por pasar este año, finalmente a Géminis para empezar toda su marcha en ese signo. Si vamos a hablar de nuestro amigo Neptuno, que es el que viene después de Urano, Neptuno tiene como función disolver, tiene como función sensibilizar, tiene como función sacarnos las fronteras y desde ahí entonces conectarnos con nuestra vulnerabilidad, con nuestra empatía, con el amor universal. ¿Sí? Neptuno es quien rige a Piscis, entonces está todo este código de lo sutil, de lo invisible, de lo que está más allá. Y tiene mucho que ver con la espiritualidad. Entonces Neptuno en Piscis, como tránsito en ese momento, tal vez nos traía mucho de esta espiritualidad que se empezaba a ver en la Tierra, en lo mundano, pero que todavía tal vez no tenía una forma, ¿sí? Porque estaba ahí como que se empezaba a despertar, ¿no? Había algo de que todo el mundo espiritual, que de pronto antes era abarcado más desde las religiones, de pronto empezó a tener una connotación completamente distinta y se empezó a hablar del tema y empezaron a haber un montón de cuestiones a nivel filosófico, a nivel psicológico, a nivel terapias, a nivel medicina, un montón de cuestiones alternativas em, que empezaron a emerger en ese entonces. Luego, nuestro amigo Plutón estaba en el signo de Capricornio. La función plutoniana es la de destruir, es la de hacer que lo que estaba ahí muera y desde esa muerte alquimizar para poder transformar, porque luego de esa muerte, de eso que explota, de todo lo que se había acumulado, sí o sí hay un proceso de liberación y de posterior transformación. Plutón pasando por Capricornio fue el principio de la disolución de las estructuras, de el que empiecen a morir todas las cuestiones estructurales preestablecidas de un sistema patriarcal, de un sistema capitalista y el que salga a la cancha un montón de cosas que iban entonces a tirar eso abajo, ¿no? Como empezar a plantearnos, che, esto me parece que ya quedó obsoleto, ¿qué hacemos con esto? Ahora, todavía se sentía un poco tal vez más suave, en el sentido de que un tránsito plutoniano nunca es suave, spoiler, esto para todos, y cuando te pasa en algún lugar personal ni hablar. Em, pero tal vez no se sintió tanto como se sintió hasta el 2020, que en el 2020 fue cuando se juntaron Plutón-Saturno y ahí se sintió tipo una cosa muy pesada, ¿no? Como esto de las estructuras y la muerte y todas esa potencia que tienen ambos planetas se sintieron muy fuerte a nivel colectivo social. Fue el momento de la pandemia donde nos sentimos limitados, Saturno, el planeta que pone límites, y Plutón, la muerte, ¿no? Entonces como que hay un montón de cuestiones ligadas a eso, pero esto fue en el 2020 y acá estamos hablando del 2016. Entonces, más o menos ese era el mapa del cielo en ese instante. Ningún planeta había ingresado recién a algún signo. Y no hay un ciclo de 10 años que nos lleve a enmarcar este tren que está pasando ahora en el 2026. Lo que yo tomaría como mi propia reflexión es que en el 2026, que es el año que estamos ahora, entramos en un año 1. El tema de pasar a un año 1 habla de que entonces terminamos un proceso de un ciclo de 9 años, porque cuando sumábamos 2025 nos daba 9, 2026 nos da 1, entonces hacemos este cambio de ciclo hacia un año. 10 si se quiere, que si lo reducimos es un 1. Entonces, el número 10 es el cambio, es la transición. El número 1 es el inicio. Es cuando algo comienza. Y comienza con todo esto que hemos vivido anteriormente. Porque, si bien el tiempo es una ilusión, para los seres humanos que construimos esta medida para poder funcionar acá en este mundo tridimensional, solemos percibir el mundo desde un lugar lineal, la existencia desde un lugar lineal, desde pasado, presente, futuro. Entonces,
todo aquello que vivimos anteriormente de alguna manera deja la huella para lo que sigue en nuestro proceso de vida. Lo que siento es que hay una necesidad, tal vez colectiva, de poder reconocer los procesos que hemos vivido y cómo aquellos procesos de maduración nos llevan a donde estamos hoy. Y a lo que voy con esto, y esto sí me parece muy importante de recalcar, es que cuando hacemos esta tarea de mirar hacia atrás, más allá de la nostalgia, más allá de esto de, bueno, mostrarnos cómo estábamos, capaz éramos personas completamente distintas y teníamos los pelos de colores o teníamos cara de nenes o teníamos, no sé, estábamos haciendo otra vida completamente distinta o ni idea, lo que sea que nos trajo esas memorias de ir hacia atrás y hacer ese recorrido. En verdad, lo que también nos cae la ficha es de que hay un montón de cosas que necesitan tiempo, que necesitan procesos. Y acá me voy a amigar un poquito con la energía capricorniana y con la energía saturnina, que Saturno rige Capricornio, entonces estamos hablando más o menos del mismo código, que cuando empezamos a tener en cuenta los ciclos de tiempo, vemos repeticiones. A ver, si el año que viene hacemos lo mismo, 2027 y nos vamos al 2017, también vamos a encontrar referencias. Siempre que miremos para atrás y veamos un ciclo de tiempo largo, vamos a encontrar significaciones, vamos a encontrar sentidos, vamos a encontrar cosas que tal vez antes no veíamos porque no teníamos toda esa experiencia caminada y por ende no estábamos en un lugar más lejano que nos daba una nueva perspectiva de lo que habíamos vivido antes. Entonces, creo que es más allá de lo viral que traiga este tren, y toda esta cuestión de que todos terminamos haciendo un poco lo mismo porque es lo que está de moda, creo que es útil, benéfico si se quiere, el mirar hacia atrás cuando lo hacemos con esta intención de ver que lo caminado entonces no fue en vano. Que si estoy acá es porque quien yo era en ese pasado me trajo hasta acá con lo que pensaba acerca de mi existencia, con lo que creía que podía llegar a crear y con la experiencia concreta que fue una acción o muchísimas acciones que hicieron que de forma continuada me trajeran a donde estoy hoy. Puede que eso me guste, puede que eso no me guste. Siento que cuando miramos hacia atrás, en un lapso de tantos años, los balances suelen ser más positivos que negativos. ¿Por qué? Porque puede que aquello que yo estaba viviendo en ese momento no me gustaba, no me convencía o lo veía muy alejado de mi realidad. Pero entonces veo que donde estoy ahora es un lugar que es como, ah, pará, mirá dónde estoy. Es como si me cae la ficha de, che, yo muchas veces pienso que no llego porque quiero, anhelo todo el tiempo llegar a algún lado. Y acá siento que es más un reconocer que ya llegué, que varias veces llegué a los lugares a los que yo quería llegar y que tal vez ni me había dado cuenta si no me detenía a mirar este proceso, ¿no? Esto que es la línea de tiempo de nuestra propia autobiografía. Entonces, desde ese lugar creo que es algo bonito de hacer y que puede salir mucho a colación, ¿no? De vernos en lo caminado. Y aprovechando de que estamos terminando el ciclo capricorniano a nivel solar, a nivel del tránsito solar, porque el sol está por pasar al signo de Acuario y que acabamos de tener la luna nueva y un gran stellium desfilando por el signo de Capricornio, es decir, una gran agrupación de planetas activando esa zona de nuestra vida, creo que es importante tener en cuenta los procesos de tiempo, cómo necesitamos aún los humanos elaborar nuestro paso por aquí en esta maduración de las cosas y
que la mirada entonces no sea solo hacia adelante y hacia lo que quiero construir, sino que también tenga esta retrospectiva del de dónde vengo, qué construí desde ese entonces hasta ahora, para ver entonces si es que quiero reformular y si quiero seguir construyendo lo mismo o si quiero ir hacia la novedad, Acuario, lo nuevo. Déjenme agregar un poquito sobre el cielo en este momento. Júpiter está retrogradando en Cáncer, que Júpiter hablamos, que era lo que expandía, que era todo lo que exacerbaba esa energía. Cáncer tiene que ver con las memorias, con el origen, con las raíces, con el pasado. Entonces, creo que estos tiempos hubo un poquito un tironeo. De hecho, en un momento el Sol hizo oposición a Júpiter, Sol Capricornio, Júpiter en Cáncer, tironeando un poquito esta energía de lo que quiero construir, lo que quiero proyectar, hacia dónde me dirijo, cuál es mi meta. Y esta energía que me tal vez jalaba un poquito hacia el pasado y hacia las memorias y hacia los recuerdos y al, bueno, pero yo vengo de acá, entonces no puedo avanzar hacia allá. O que tal vez me trajo un montón de reflexión acerca del de dónde vengo para reformular el hacia dónde voy. Ojalá. Que siempre digo, para mí es muy importante la palabra resignificar, ¿sí? Que no significa ni negar el pasado, ni anularlo, ni querer evadirlo, ni restarle importancia, porque en la historia del ser humano, de lo que nos constituye, creo que es importante porque deja huellas cuando hablamos de la experiencia del ser humano y no cuando hablamos del espíritu en sí, ¿no? Como que ahí hay otra cuestión acerca de cómo abarcamos el tiempo. Pero en los procesos humanos, eh, todo lo que sucedió antes, de alguna manera, decanta en este hoy, ¿no? Em, por otro lado, tenemos a nuestro amigo Saturno despidiéndose de el signo de Piscis. Está en el grado 29. Saturno había ingresado en Aries el año pasado, dio como una magia. Es decir, que Saturno también está empezando una nueva vuelta en el zodíaco, así como en ese entonces, 2016, lo estaba haciendo Urano, que ya había entrado igual en Aries, pero que estaba como entonces iniciando todo su nuevo proceso en los 12 signos del zodíaco. Ahora lo está por hacer Saturno y también nuestro amigo Neptuno. Ambos dos ya ingresaron en Aries. De hecho, tengo un videito que había hecho de Saturno en Aries en ese momento que ingresó. De Neptuno en Aries no llegué a grabar, pero por si quieren entrar a chusmearlo, está en mi canal de YouTube. Ambos dos retrogradaron y volvieron a transitar por los últimos grados de Piscis. La retrogradación es una ilusión óptica del ser humano, vuelven hacia atrás los planetas desde nuestra visión de cómo ellos van transitando, por lo que psicológicamente va a significar una sensación de retroceso a lo que fue, para poder después reiniciar desde un lugar distinto, ojalá. Entonces, es como si esos planetas lo que van a hacer en esa retrogradación es terminar de cumplir sus funciones en esos signos en los que están operando, en los que se están moviendo en ese momento. Saturno, como dijimos, tiene que ver con los límites, con la estructura. Neptuno, todo lo contrario, tiene que ver con desestructurar, con disolver, con fundir, ¿no? Como todo esto de que no hay frontera. Entonces, son dos energías muy opuestas entre sí que vienen medio caminando juntitas, ¿sí? Muy cerquita. Se alejan un poquito, se vuelven a juntar y de hecho, en febrero tenemos la gran conjunción de Saturno y Neptuno en Aries. Ahora, en este momento, tenemos la despedida de Neptuno en Piscis, porque está en el grado 29,50 casi, y el 26 de enero, es decir, en unos días, va a ingresar finalmente en Aries, es decir, va a empezar su nueva vuelta en este ciclo, va a reiniciar todo su proceso y lo que nos trae el grado 29 de Piscis, de Neptuno, que es quien rige a Piscis, es como una sensación de los finales de los finales, de lo que se disuelve y se vuelve parte del todo. Muchas veces una gran confusión, pero como lo estuvo acompañando nuestro amigo Saturno también a este tránsito, tal vez es una disolución dentro de algo que fue creando vasija en este momento. Era como, uy, parece que me desarmo, pero a la vez parece que ese desarmarme hace que se cree algo que me contiene. Entonces, como un juego entre esas dos cosas. Si estoy completamente rígido en la vida, rígida,
y todo es duro y pragmático y no me doy ese espacio para conectarme con algo que va más allá de lo tangible, de lo concreto, entonces lo neptuniano me va a costar un montón y me va a venir por destino. Si estoy en un lugar neptuniano en donde lo único que hago es adorar al cielo, a las estrellas y esperar que las hadas me rescaten, o lo que sea, del mundo de la fantasía, entonces lo saturnino me va a ser completamente duro, desafiante y me va a traer un cachetazo de realidad que obviamente también me va a doler. Las dos posturas en sus extremos, siempre que nos polarizamos en cualquiera de las energías, lo que viene por destino que va a ser lo que parece opuesto, va a ser duro, ¿sí? Va a vivirse desde un lugar muy incómodo, se va a vivir como una crisis. Lo que quieren estos movimientos de alguna manera es tratar de llevarnos a la integración de lo que parece contradictorio entre sí y darnos cuenta que entonces si queremos conectarnos con nuestro espíritu y vivir nuestro espíritu acá en la tierra, necesitamos también de una estructura que sostenga todo aquello que está también en contacto con lo sutil. Un envase que traiga toda la energía desde ese más allá. Cuando entren estos dos planetitas en Aries, en el grado cero, se va a dar la gran conjunción de Neptuno-Saturno. Cuando hablo de conjunción, hablo de dos planetas que se juntan y que están, en este caso, en el mismo grado. Va a ser la conjunción partil, se llama cuando están en el mismo grado. Y cuando dos planetas están juntos, dos cuerpos están juntos, se da esta copulación. Si es el momento en donde se planta una semilla, y esto habla a nivel colectivo porque no vuelve a suceder esta conjunción mientras estemos vivos. Porque Neptuno, para volver a dar la vuelta en todo el zodíaco, tarda 165 años. Entonces, realmente es un evento importante y cuando vemos estas eventualidades y las tomamos en consideración en el marco de lo que estamos viviendo, decimos, ok, esto que estamos viviendo es especial. Pero de vuelta, cada año suceden cosas que son especiales. Y entonces en lo colectivo va a tener mucho impacto porque hay dos planetas que están reiniciando su vuelta zodiacal, entonces están resignificando un montón de cosas de ese ciclo que venimos viviendo, que va más allá de estos 10 años del tren que venimos hablando. Pero a nivel personal también va a significar algo muy puntual, porque esa conjunción, ese evento, te va a caer en un lugar muy particular de tu carta, de tu sistema, proponiéndote algo específico a vos, a cada uno de ustedes. Entonces, a cada uno de nosotros, ¿no? A mí también, no quedo exenta. Bien, entonces es un gran evento, ¿sí? No me voy a poner a profundizar de qué tratan cada uno de ellos porque hablaría como 1000 horas. Ya les digo que dejé el videito de Saturno en Aries y voy a ver si me pongo en campaña para grabar uno de Neptuno en Aries también. Pero sí es una gran eventualidad, la verdad es que es para considerarlo. Y para cerrar un poquito del cómo está el cielo en este momento, vamos a hablar también de nuestro amigo Plutón, que Plutón está transitando por el signo de Acuario. Esto va a suceder durante muchos años. Obviamente cuando un planeta cambia de signo hay mucha información acerca de eso. Entonces el año pasado se habló un montón de Plutón en Acuario y probablemente los años que sigan no se va a hablar tanto a no ser que ese Plutón esté haciendo alguna activación específica con otros planetas, pero esto va a estar sucediendo durante muchos años. Plutón, como dijimos, es el que trae muerte, transformación, y Acuario es lo nuevo, ¿sí? Es la novedad, lo que no tiene referencia, lo que se crea a partir del vacío, de la nada, y tiene mucho que ver con la innovación y con todos los cambios que se están dando a nivel humanidad. Ya sea para bien o para mal, no le vamos a poner juicio de valor, no le vamos a poner connotación negativa o positiva, porque eso siempre va a depender de cómo nosotros interactuamos con la realidad, es decir, de qué es lo que elegimos en nuestro camino personal. Y acá va a tener mucho que ver esta energía de Saturno, de que salir de ese Saturno en Piscis, donde solo era la espiritualidad, como bueno, me dejo fluir y total, me lleva a la mar y que bueno, en algún lado decanto, o Diosito me ayuda.
Y acá va a ser un poco como, bueno, tomo acción porque entonces me hago cargo de que soy un espíritu, pero que vive en esta experiencia terrenal, entonces que necesito ciertos movimientos en coherencia con mi espíritu para poder crear la realidad que quiero crear. Entonces, ahí es donde está todo el trabajo personal de maduración interna, de reestructuración interna, de volvernos seres de autoridad individual, donde dejemos de darle nuestro gobierno a cualquier entidad externa a nosotros para empezar a gobernarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y en esto reconocer que mi acto individual siempre, siempre va a tener un impacto en lo colectivo. Que entonces lo colectivo se va a modificar a partir de la conciencia individual. Acuario habla de conciencia, habla del bien común, habla de movimientos mucho más sociales, en colectivos, circulares, de cambiar un poco este paradigma piramidal que trae la energía capricorniana para llevarnos un poco entonces a esta energía que circula un poco más, si se quiere, de manera ecuánime, creativa y como que donde hay una energía que circula para una evolución de la conciencia, por una evolución de la humanidad. Todo esto parece muy romántico y esto puede suceder desde este lugar o podemos irnos hacia otro lugar, hasta, no sé, macabro, si se quiere, donde esta energía plutoniana de destrucción y de muerte se lleve para un montón de innovaciones que nos lleven a lugares que no van a estar tan buenos. Por eso es tan importante el trabajo personal, porque cuando nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, incluso con todo este marco que les estoy dando de la interpretación de los símbolos, voy a dejar de poner mi energía en lo que me diga la astróloga de turno para ver cómo está el cielo en este momento. Voy a dejar de poner mi energía en la que me tira el tarot para ver cuál es mi suerte en este año. Aclaro que no hacemos astrología predictiva acá, pero por las dudas. Que le voy a dejar de poner mi responsabilidad y mi vida a el lugar en el que estoy, a los políticos de turno, a mis papás y todas las cosas que ellos hicieron o no hicieron en mi infancia, entonces todos los traumas que yo tengo. Em, Como que salir un poco de eso, salir un poco del lugar de víctima para podernos volvernos creadores de nuestra realidad, conscientes, sin echar culpas, em, tampoco cargándonos con el mundo sobre nuestros hombros, pero sí siendo conscientes de que todo marco, cualquier ciencia, disciplina, teoría, filosofía, que nos dé un poco de tranquilidad, de claridad, de vuelta, de marco, no se vuelva nuestro oráculo, ¿no? Que no se vuelva algo que yo sigo buscando afuera. Porque en realidad siempre el camino está en desarrollar cada vez más entendimiento de mi propio ser, más comprensión de quién yo soy y de quién quiero ser para alinearme con Dios. Dios como fuente creadora, Dios como universo, Dios como diosa, como el nombre que le quieras poner, pero al fin y al cabo es un recordar que somos Dios, recordar que somos creadores, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y que entonces todo lo que va sucediendo en la vida es como si fuera un juego que se descompone en un montón de posibilidades y en un montón de lenguajes que nos hacen de alguna manera reinterpretar lo que somos en esencia. Si esto te sirve, buenísimo. Si te da sentido, si te da claridad, buenísimo. Pero entonces recordá que lo colectivo tiene una pulsión, siempre va a tener una pulsión a que actuemos de cierta manera, pero que lo que importa es lo que vos haces con todo eso en lo personal, para que puedas elegir, para que puedas discernir, para que puedas tener libertad. Entonces, que lo que hagas, lo hagas desde un lugar consciente. Todos estos marcos un poco van de la mano. Esto es una interpretación, mi interpretación pasada por mi propio filtro, para que tal vez esta simbología te sirva a vos para enmarcar este presente y estos ciclos de tiempos de los que venimos hablando. Si tengo que mirar para atrás, la Fernanda del 2016 ni siquiera había empezado a estudiar astrología porque empecé a estudiar en el 2017 y hoy en día se convirtió de alguna manera en mi forma de ver la vida en
esta herramienta que me trae muchísima claridad, pero que no me salva de nada, porque no significa que yo conociendo los tránsitos hay cosas que pueda evitar, ¿no? Entonces ahí es donde cuando nos conectamos con nuestra parte más humana, pero desde un lugar consciente, entendemos que no vamos a evitar la humanidad, porque por algo estamos acá, por algo elegimos vivir esta experiencia. Entonces vamos a atravesar por los procesos necesarios, por los dolores necesarios, por las crisis necesarias que nos lleven a estar a donde el alma anhela estar y donde tal vez inconscientemente nosotros anhelamos estar, pero que tiene que ver con nuestra creencia interna. Aquel lugar a donde yo creo que puedo ir es hacia donde voy a ir, y todo lo que pasa en el medio, el cómo, el viaje, ahí es donde eso deja de estar un poco fuera de mi control y fuera de mis manos, pero cuando una vez que lo vivo y lo transito todo ese viaje y voy poniendo ciertas estaciones y me paro en esa estación y miro para atrás y digo, ah, mira, wow, claro, claro, viví todo esto y mira dónde estoy ahora, ¿no? Y dejar de ver tal vez un poco el viaje como algo lineal, como me subí a este tren que va a llegar hasta el fin del mundo, entonces son todas estaciones así, sino empezar a verlo también como un viaje más circular, más en espiral, donde a veces vuelvo a lugares donde ya estuve, donde tengo ciclos de repetición, porque por algo necesito volver a pasar por ahí para resignificar aquello que ya viví y entonces redirigirme otra vez hacia lo que sigue. Y al fin y al cabo estamos siempre, ¿no? En este movimiento circular, en esta danza que va ahí, en ese circuito, para poder llevarnos a recordarnos en esencia, a reconocernos. Em, yo creo que la vida no quiere más que seamos nosotros mismos. ¿Y qué es ser nosotros mismos, no? Ahí es donde está el libre albedrío, de qué elegís vos para tu vida. Bueno, basta, estoy viendo mucha filosofía estos días y estoy ahí como con un montón de reflexiones y ventanas abiertas y no voy a extenderme mucho más porque es mucha información, pero quería enmarcar un poco cómo estaba el cielo hoy, además de cómo estuvo el cielo en el 2016, hablando un poquito de este trend y usarlo como excusa para volver a conectarme con ustedes y para poder tener un poquito estos lugares de reflexión. Eh, Desde mi humilde mirada astrológica. Que bueno, volvieron los videos largos de YouTube, vamos a ver si se quedan. Si te interesa todo este mundo de la astrología y todo este lenguaje que para mí es maravilloso y que nos da mucho sentido y une este cielo con la tierra y que nos hace comprender esta danza en la tierra con el reflejo de la danza del cielo, está la formación de astrología humanista que está por abrir sus puertas otra vez, el módulo 1. Es una formación con enfoque psicológico vivencial que la hacemos online, entonces la puedes hacer desde cualquier lugar del mundo y está dividida en módulos, ¿sí? Entonces vamos a empezar un nuevo módulo 1 y después vamos a continuar el viajecito por cada módulo, integrando todo lo que tiene este camino para integrar, que es maravilloso. Es un camino de autodescubrimiento personal y de desarrollo personal, así que están más que invitadas a participar. Me pueden escribir en mis redes, me pueden contactar por ahí. Y si algo de todo esto también te resuena y este lenguaje te resuena y querés sesiones individuales para poder entender cómo toda esta danza del cielo va tocando tu singularidad y va haciendo esta sincronía con esos movimientos de arriba en tu ser interno, me puedes escribir. Estoy haciendo sesiones 1 a 1 y eso continúa porque me encanta este espacio de enriquecimiento para las dos partes, tanto para mí como para la otra persona que llega a estos espacios y que entonces podemos revelar muchas cositas de las dos partes. Hasta aquí hoy, muchas gracias por escucharme, si se quedaron hasta acá, que tengan maravilloso día cuando sea que escuches esto en la parte del mundo en la que estés.